tipo de dolor, ¿cuántas fases tiene el dolor? Tres. ¿Cuál falta? La transducción, ¿verdad? Quiere decir que falta ¿qué? ¿Quién puede decirme qué es lo que falta en el paciente? El estímulo periférico, falta que el estímulo periférico se haga estímulo eléctrico por el receptor. Un ejemplo. Como... ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Daño funcional? Daño tisular. Un ejemplo. Un corte, una quemadura, una fractura, una lesión con una aguja. Falta esa parte, ¿no? Por lo tanto, no hay esa fase de transfusión. Y el otro caso es aquella paciente que viene con dolor, viene al consultorio, les consulta a ustedes y les dice desde que entra que sufre de dolor desde hace 5 años y que le duele prácticamente todo. A veces el dolor está en los pies, siente como arena o vidrio por los cuales ella camina. A veces está en la espalda con una sensación de contractura o de cansancio muscular. A veces está a nivel de las manos, donde ella siente dolor articular. A veces está en el cráneo, donde al peinarse siente dolor, le provoca dolor el simple contacto con el cepillo. Ustedes la examinan a la paciente y no encuentran nada. Antecedentes, ninguno. ¿Qué tipo de dolor tiene esta paciente? Dolor neuropático. ¿Qué tipo de dolor? Crónico. Crónico. ¿Qué más? Crónico, neuropático, ¿qué más? Es una alteración del sistema nervioso desde el centro del dolor, ¿no? Entonces es un dolor nociplástico, ¿verdad? Nociplástico, donde son los centros de dolor que han sufrido alguna alteración y que los estímulos que normalmente no son dolorosos en estas personas provocan dolor. Típico caso de una fibromialgia. Bueno, eso quería ver, hasta que han entendido, está muy bien. Vamos a empezar a ver este tema que es muy interesante, que es de cefalea. En vez de preguntar quién ha tenido dolor de cabeza, cefalea es lo que entendemos como dolor de cabeza, levante la mano quien nunca ha tenido dolor de cabeza. Nunca, jamás en la vida ha tenido dolor de cabeza. ¿Alguien no ha tenido dolor de cabeza? No ha tenido dolor de cabeza. Si nadie levanta la mano, quiere decir que todos en algún momento han tenido dolor de cabeza. ¿Cuántos habemos aquí? Al menos habemos unas 100 personas. De 100 personas, el 100% ha tenido dolor de cabeza. Podríamos hacer esa aceleración, ¿verdad? Yo podría decir un poquito más. De 100 alumnos de medicina de la Universidad Gabriel Moreno, entre los 20 y los 25 años, ha sufrido al menos una vez dolor de cabeza. Puedo asegurar así nomás, a grandes rasgos, en este momento, ¿verdad? Sí. ¿Quién ha sufrido dolor de cabeza la última semana? Hoy es miércoles. ¿Quién ha sufrido dolor de cabeza la última semana?
el 15% ha sufrido dolor en la última semana. Levanten la mano esas personas que han levantado la mano. Levanten. Otra vez levanten la mano. Quiero ver. Ahorita levantando un poquito más. Creo que son 17. De las 17 personas que han levantado la mano, 14 son mujeres. Así nomás. Contando, 14 son mujeres. ¿Qué información le da eso? Que el dolor de cabeza es más frecuente en mujeres, en el sexo femenino. Interesante, ¿no? Interesante, interesantísimo. Me encanta. Me encanta porque yo sufro de dolor de cabeza. O sea, me cuento 15. Somos 15 las que en este momento sufrimos de dolor de cabeza, al menos una vez la última semana. Otra pregunta. Si ustedes tienen dolor de cabeza con cierta frecuencia, levanten la mano las personas que tienen dolor de cabeza más de una vez en un mes, en el último mes. Ya les voy a contar. 30 veces. ¿No? ¿Cuántas personas han tenido dolor de cabeza más de 2 veces en el último mes? Más de 2 veces. ¿Alguna de las chicas o chicos se anima a describir el dolor de cabeza que ha tenido? Solo describir cómo empezó, cómo sintió, si tomó algo, cómo le pasó el dolor de cabeza. A ver. El dolor fue por el resfriado que tengo. Primeramente empezó con un dolor leve, para después hacerse punzante y luego hacerse más fuerte, pero eso debido a que estaba acompañado con la fiebre. Entonces fue primero leve, después un poco más fuerte y al final sí fue bastante fuerte, que rodeaba toda la cabeza. Su compañera ha tenido una cefalea holocraniana en el contexto de síntomas gripales. ¿Qué nos dice el contexto de los síntomas gripales? Es una cefalea que se asocia a un cuadro infeccioso de origen viral. ¿Quiénes han intervenido provocando este dolor de cabeza? ¿De quién depende el efecto o cuando nos vamos a enfermar, esa sensación de dolor muscular, de dolor articular, de dolor de cabeza? ¿De quién depende? ¿Efecto de quién? De prostaglandinas. Su compañera tuvo efecto de prostaglandinas. ¿Quién quiere describir otro dolor? Otro dolor de cabeza que hubiera tenido. Hay algo que es como una presión. Yo no sufro constantemente de dolores de cabeza, pero las pocas veces que lo he tenido es como si tuviera demasiada presión en mi cerebro y te va a querer explotar. Por ende lo siento como Opresivo, ¿no? ¿Toda la cabeza? Toda la cabeza. Y a veces se hace más que todo en la región frontal. ¿Y en qué circunstancias? ¿Con qué lo asocias? Mayormente Insomnio, estrés, menstruación, tabaco, alcohol, sol. Mayormente cuando estoy enferma o en temporada de parciales, cuando siento que se me llegó a acumular todo y no sé por dónde empezar. Hacer algo. Podría ser entonces una cefalea tensional. Una cefalea tensional, ¿no? Bueno, el tema de cefaleas es extremadamente importante porque
porque de todas las cefaleas que ustedes vayan a ver en su vida, la mayoría, más del 90%, van a ser cefaleas benignas, entre comillas, pasajeras, que no implican gravedad. Un pequeño porcentaje de cefaleas van a ser ocasionadas por cuadros graves, que inclusive pueden comprometer la vida del paciente. Por ese pequeño porcentaje, es importante que nosotros aprendamos a distinguir esas cefaleas que son muy comunes de aquellas cefaleas que son poco frecuentes, pero que son graves y que depende de nosotros diagnosticarlas a tiempo, derivarlas a tiempo, operar, dar antibióticos, etcétera, lo que haya que hacer frente a una cefalea. ¿Han visto ustedes que es muy frecuente como síntoma? Y además acompaña prácticamente a muchísimos cuadros como síntoma asociado, no como síntoma principal, sino como síntoma asociado, como un resfrío común, por ejemplo, o como un estado tensional, un estado de estrés. Es un síntoma extremadamente común. Entonces, vamos a ver este cuadro. Es una historia clínica. Dice: paciente de sexo femenino de 28 años, evaluada en emergencia, relata cuadro de 48 horas de inicio súbito, con escalofríos, fiebre persistente, dolor en glúteo izquierdo y cefalea hemicraneana intensa, pulsátil. Refiere que tiene episodios similares desde los 9 años. Niega antecedentes patológicos, no fuma, no consume bebidas alcohólicas, padre y hermano con diabetes mellitus, madre con hipertensión. Al examinarlo, la paciente presenta facies álgica, está consciente, orientada, con una temperatura de 39 grados, una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 24, una presión arterial de 120/60 y presenta una tumoración eritematosa, blanda, dolorosa, fluctuante en glúteo izquierdo, compatible con un absceso. No presenta señales de trauma cerebrovascular, no presenta rigidez de nuca, no hay déficit motor. Es internada, se inicia antibióticos, ibuprofeno 800 cada 8 horas y además se realiza un drenaje quirúrgico del absceso glúteo. En este cuadro, la cefalea ¿es un síntoma principal o es un síntoma asociado? Es un síntoma asociado en el contexto de un cuadro febril, con escalofríos y una lesión localizada que ya está descrita como un absceso. Pero la cefalea que tiene esta paciente tiene algunas características. Ella refiere, tiene 28 años y desde los 9 años, quiere decir, hace, ¿cuánto? ¿Cuánto? 19 años que tiene dolor de cabeza. 19 años que tiene episodios de dolor de cabeza hemicraneana pulsátil intensa. Esa cefalea podríamos pensar nosotros en el contexto de un cuadro febril, en meningitis, en tumor, de el inicio súbito, hemorragia subaracnoidea. Podríamos pensar también en una cefalea asociada en el contexto como asociada al cuadro infeccioso, pero también podemos prestar más atención y preguntarnos qué cefalea es aquella que es hemicraneana, pulsátil, repetitiva desde hace tantos años.
Es una típica crisis de migraña, una cefalea migrañosa. Entonces, cuando uno ve a una paciente o a alguien con cefalea, la mayoría de las veces será un cuadro de cefalea asociada, banal. En algunos pacientes podremos interpretar, como en esta paciente, un cuadro de cefalea crónica que tiene características de ser una migraña. Y entendemos como cefalea a todo dolor que se ubica por encima de una línea que trazamos desde el borde interno del ojo, que pasa por debajo del lóbulo de la oreja. De ahí para arriba, todo lo que duela lo vamos a interpretar como cefalea. Han visto que es un síntoma extremadamente común. En realidad, la cefalea es un síntoma, pero también se constituye en un síndrome. Es un síndrome que necesita estudiar. En el caso de ella, en el caso de su otra compañera, pues no necesitará más estudios. Como ayer me llamaron por teléfono y me consultan por teléfono, la gente está acostumbrada a consultar por WhatsApp, ¿no? Ay, que mi hija tiene dolor de cabeza desde hace 2 semanas. El dolor de cabeza, ya yo le pregunto, ¿no? ¿Cuándo, cómo, dónde, qué características tiene y todo eso? Y parecía una cefalea tensional. Pero ahí los médicos dicen, le han pedido varios exámenes. Entre los exámenes que le han pedido está inclusive una serología para Chagas y una ecografía abdominal. Yo digo, el médico que está evaluando a esa paciente, que es joven, quiere decir a lo que salga va a decir que es, ¿no? Así está apostando a cualquier cosa. Me está pidiendo pero hasta pruebas para Chagas. ¿Qué tiene que ver una serología para Chagas con un dolor de cabeza de 2 semanas? No existe relación. Ese doctor, ese médico jamás pasó fisiopatología para pedir esos exámenes, ¿no? Y ecografía, ¿qué relación puede tener el dolor de cabeza de 2 semanas con una ecografía en la que por ahí encuentre litiasis vesicular o litiasis renal, aunque tuviera? ¿Qué tiene que ver con el dolor de cabeza? No causa ninguna. Le está haciendo gastar plata en vano. Entonces, la cefalea es un síntoma, pero también es un síndrome que va a necesitar estudios. Pero para pedir estudios tengo que estar orientado. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué impresión diagnóstica tengo yo de esa cefalea para pedir los exámenes que corresponden? Tienen una altísima prevalencia, fíjense, hasta el 47% en adultos. 1/3 de la población entre 18 y 65 años ha sufrido dolor de cabeza en alguna ocasión. Podríamos decir que aquí el 100% ha tenido dolor de cabeza. En los niños, aunque parezca raro, no lo saben manifestar, sobre todo si son muy pequeños, pero tienen dolor de cabeza también, igual que nosotros. Cuando se estresan, cuando no duermen bien, cuando están estreñidos, cuando comen mucho, una serie de circunstancias que pueden condicionar cefalea. Y los niños llega hasta el 51% de niños a los 7 años. Hasta el 82% entre los 7 y los 15 años. El peor periodo es esa transición entre la pubertad y la adolescencia. Es el momento donde más cefalea podemos ver. ¿Por qué será?
por los cambios hormonales, por la adaptación a un nuevo cuerpo, a los cambios que va sufriendo en su transición, y porque ahora, sobre todo, en esa edad, la escuela es muy cruel para los chicos, se ha vuelto muy cruel para los chicos, ¿no? Entonces, sí están sometidos a mucho estrés también. Ojo con los dolores de cabeza de los niños o adolescentes en esta edad. Es mayor en hombres que en mujeres hasta los 7 años, pero después la prevalencia claramente es mayor en mujeres. Y entonces es un desafío que nosotros podamos identificar cuál es el origen, cuál es la causa, qué diagnóstico tiene esa cefalea. En realidad tenemos que ser buenos clínicos para interpretar una cefalea, siendo un síntoma tan común que puede ser un síndrome que puede llevar a compromiso vital, inclusive el dolor de cabeza. Estamos en la obligación de conocer cómo abordar un paciente con cefalea. Imaginen toda esta división de la cefalea, todos los tipos de cefaleas que podemos encontrar. 1000 tipos de cefaleas. Me llamaron a mí para que vaya a ver a una paciente que estaba en terapia intensiva en la clínica Poyanini. Y el cuadro clínico de la paciente comenzaba con cefalea. Cefalea asociada a trastornos visuales, cefalea craneana asociada a trastornos visuales, disfagia, dificultad para deglutir, eran los síntomas principales. Una paciente joven, madre de 2 niños, con la familia encima, y la responsabilidad que le encargan a uno para poder explicar ese tipo de cefalea es realmente muy grande. Entonces, uno tiene que estar capacitado y honesto además, para decir, ¿sabe qué? No es conmigo, no voy a poder ayudarlo, llame a otro médico. Es honesto decir eso. Pero como a mí me gustan los retos, y me gusta hacer clínica y me gusta poder llegar a un diagnóstico, entonces, y además es parte de, las cefaleas son parte de lo que yo veo casi todos los días, fui a ver a la paciente y luego les voy a comentar el desenlace. Esta clasificación de las cefaleas es una clasificación donde la migraña ocupa un primer lugar, después la cefalea tensional y luego otro tipo de cefaleas, las cefaleas trigeminales, cefaleas primarias, cefaleas atribuidas a trauma craneal, cefaleas vasculares, craneales y cervicales, cefaleas atribuidas a trastorno intracraneal no vascular, cefalea por administración o supresión de alguna sustancia, cefalea por infecciones, cefalea atribuido a trastorno en la homeostasis. Cefaleas asociadas a dolor facial, cefaleas atribuidas a trastornos psiquiátricos, neuropatías craneales dolorosas y otras cefaleas. 14 grupos de cefaleas. Pero nosotros vamos a ver que las cefaleas en realidad las vamos a clasificar en 2 grupos, que indica
el contexto de esas otras 14 cefaleas. Fisiopatológicamente, la cefalea está mediada por dos vías. Para entender estas dos vías necesitamos recordar la charla de dolor, los tipos de dolor. Y entonces el primer tipo de cefalea será una cefalea por activación de nociceptores. Quiere decir una cefalea, un dolor nociceptivo. Donde haya lesión tisular, distensión visceral, distensión de las meninges en este caso. Y la segunda, donde no hay daño, pero hay dolor. Es decir, dolor, cefalea neuropática. Entonces, podemos dividir las cefaleas en dos grupos. Esas donde encontramos daño y aquellas las que no encontramos daño, que las vamos a denominar por otro tipo de lesión neuropática o primaria. Les decía yo que la cefalea simultáneamente es un síntoma y es un síndrome. Y a veces la cefalea pues, puede tener una diferente cara, unas diferentes caras de la cefalea, y es estudiar o interrogar y tratar de llegar a un diagnóstico de la cefalea es como abrir el telón de un teatro y encontrarse con algo a veces inesperado. A veces la cefalea puede ser tan intensa que amerite una internación en terapia intensiva y ser una cefalea primaria en la que el paciente no corre peligro. Y otras veces puede ser una cefalea crónica que sí no sea de mucha intensidad, que sea persistente y que conlleve a un gran riesgo de vida de un paciente, como por ejemplo un paciente con arteritis temporal, arteritis hematotemporal, que es una vasculitis que no solamente afecta arterias de mediano calibre, sino afecta otro tipo de arterias y que puede condicionar el fallecimiento del paciente. Entonces, la intensidad del dolor no nos dice la gravedad. Y entre las cefaleas podemos encontrar cefaleas muy intensas que no lleven peligro, a más de la intensidad del dolor, cefaleas que no sean tan intensas y que sí sean muy graves, muy peligrosas para la vida del paciente. Por lo tanto, nuevamente, interrogar sobre el tipo de cefalea y los factores asociados a la presentación de una cefalea es muy importante. Entonces puede ser un síntoma o puede ser un síndrome que esté como síntoma principal en el contexto de un diagnóstico de una enfermedad sistémica. Entonces tenemos que tener capacidad nosotros de discernir, interrogar, pedir exámenes en caso necesario para poder llegar a un diagnóstico correcto de un paciente con cefalea. El inicio de la cefalea muchas veces se asocia a la sospecha diagnóstica. El inicio de la cefalea puede ser hiperagudo, una cefalea que se inicia en cuestión de segundos. Ahorita yo estoy hablando, no me duele la cabeza, doy 3 pasos más allá y me empieza a doler la cabeza. Puede suceder. Cuando eso sucede, tenemos que pensar en cuadros graves, como una hemorragia subaracnoidea.
una cefalea de inicio hiperagudo. Hay que pensar en un cuadro grave, como por ejemplo una hemorragia foraminea, una disección de alguna arteria cerebral, una ACV hemorrágica, una crisis hipertensiva o neuralgia trigémino, si no es grave, si no corre en riesgo la vida del paciente, o cefalea por trauma acuto, que ahí seguramente la cefalea se presenta en otras circunstancias. El inicio, esto es inmediato, o sea, es cuestión de segundos que el paciente comience a tener una cefalea intensa. Cefalea de inicio agudo, que comienza progresivamente en minutos y se va acentuando en el transcurso de las horas. Meningitis, encefalitis, abscesos, sinusitis, glaucoma agudo, ácido hemorrágico, migraña y cefalea racemosa o cefalea de Córdoba. Y la cefalea insidiosa, esa cefalea que va comenzando de a poquito, la primera semana, la tercera semana sigue la cefalea, ¿no? Podemos pensar en un hematoma subdural, sobre todo si tenemos el antecedente de una persona, de un adulto mayor que se ha caído y que después ha empezado a tener cefalea, que no tenía. Trombosis de seno cavernoso, hipertensión endocraniana, arteritis de células gigantes, sinusitis, carcinoma, alteración de la articulación temporomandibular y cefalea temporal. Entonces, de acuerdo a la forma en que temporal, a la temporalidad de la cefalea, nosotros podemos pensar ya en un diagnóstico. ¿Qué tenemos que preguntar frente a un paciente con cefalea? Tenemos que saber preguntar para que no se nos escape información importante. Y vuelvo a recordarles que es importante tanto lo que nos dicen sí, sí, aquí sí, no. También es importante cuando dicen no. Es importante la información, los datos positivos como los datos negativos. Cuando un signo que esperamos está ausente, nos va a hacer dudar del diagnóstico y nos va a hacer replantear una hipótesis diagnóstica, ¿no? Entonces, la edad de inicio es importante, no es igual tener una cefalea, digamos, a los 12 años, en plena adolescencia, que tener una cefalea en un paciente que esporádicamente durante su vida tuvo dolor de cabeza y que ahora a los 70 años tiene dolor persistente. Esa cefalea hay que investigarla, puede ser un tumor, con hipertensión endocraniana, una metástasis de un cáncer de próstata, por ejemplo. Entonces la edad es importante. El modo de inicio, si ha sido agudo, subagudo o crónico. El patrón temporal, la duración y la frecuencia de las crisis, si tiene crisis o es la primera vez que tiene un dolor. Localización del dolor, dónde le duele, si es frontal, malar, occipital, hemicraneana, referida al globo ocular. ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? Náuseas, vómitos, fiebre, fotofobia, convulsiones, déficit motor. ¿Qué síntomas son importantes para evaluar la gravedad de la cefalea? Características del dolor: pulsátil, opresivo, urente, punzante como descarga eléctrica. Si es pulsátil, hay compromiso vascular, casi siempre una cefalea migrañosa. Opresivo, tensional, urente, neurálgico, punzante, neurálgico, como descarga eléctrica, neuralgia del trigémino.
Antecedentes de cefalea previa. No es lo mismo una persona como la de la historia que más de 15 años con cefalea que una persona que es primera vez que le duele la cabeza. Esa persona que le duele por primera vez hay que prestarle mucha atención porque nunca ha tenido dolor de cabeza y puede ser algo grave. ¿Cuáles son los factores precipitantes y agravantes? Como en el caso de su compañera, en el contexto de un cuadro gripal. En el contexto de su compañera, por ejemplo, época de exámenes. Esos son precipitantes. Si es que, o agravantes, si yo tengo migraña y voy a una fiesta y tomo y fumo, al día siguiente voy a estar que se me parte la cabeza de migraña. Eso es factor agravante. Tratamiento, que se está recibiendo algún tratamiento porque algunos medicamentos dan dolor de cabeza. ¿Y cuál es el motivo por el cual está consultando en ese momento? Si es la cefalea o es, por ejemplo, porque tuvo cefalea y ahora está en coma. Es importante por qué está consultando en ese momento en urgencia o en ese momento al médico. ¿Por qué ha ido en ese momento? Si ha ido por el dolor de cabeza o es que el dolor de cabeza y una convulsión, el dolor de cabeza y fiebre, o el dolor de cabeza y pérdida de conocimiento. Diferente. No todo duele en la cabeza. Es importante saber que no todo duele en la cabeza. Si sacan nuestro cerebro y lo aplastan, no me va a doler. No me va a doler. Pero si me inyectan algo, digamos, vía suborbital o peridural, el irritante que irrite las meninges, sí me va a doler la cabeza. Yo tuve un dolor de cabeza que jamás en la vida he vuelto a sentir. Cuando me iban a hacer una cesárea y me pusieron una peridural, y como siempre nos sucede a los médicos, somos medio malapata cuando nos enfermamos, nos complicamos. Bueno, entre dos anestesiólogas me persiguieron para decirme: no, doctora, nosotros queremos ponerle la anestesia. Usted no se preocupe, tranquila, que todo va a ir bien con su cesárea. Y yo, en las manos de las anestesiólogas, ¿no? Estaba todo preparado, iban a filmar, en fin, era todo un show. Tranquila, me ponen en posición, ¿no? No sé si ustedes han visto, me ponen para hacer anestesia, me ponen a... Y claro, sentí la picadita de la anestesia, la lidocaína arde, la anestesia en la piel arde, pero un dolor mínimo, ¿no? Y después ya no sentí nada. Lo único que sentí fue que como que hubiera subido una burbuja de aire. ¿Sí? Sentí que subió así. Mi cabeza iba a explotar. Nunca sentí un dolor de cabeza tan intenso. Así, pero terrible. Pero pasó casi de inmediato. Si yo le cuento esto a un anestesiólogo, que ya le he contado, me dice que pusieron la anestesia en otro lugar, se equivocaron de espacio. Y en lugar de ponerme en el epidural, me pusieron dentro del espacio lugar. Entonces, cuando yo estaba sentada, por presión la caína que me pusieron, se subió, fue como despegar así. Fue un dolor, pero así terrible. Y me acostaron. Y dije: tranquila. Tan nerviosa. Y yo súper tranquila, no estaba nerviosa, yo no soy nerviosa. Y me dice: va a sentir que se le van durmiendo los pies. Y yo sí fui sintiendo que se durmieron. Y quería mover mis pies, ya no podía.
Pesadez en las piernas. Sí, no, ya no podía mover las piernas. Pero era hasta ahí que yo tenía que ir. Y de pronto siento que como que tenía que hacer mucho esfuerzo para respirar. Y le digo, me cuesta respirar. Estás nerviosa, tranquila. Y ya yo no podía respirar. ¿Sí? Yo sentí que ya no podía respirar, ya no tenía fuerza para respirar. Hice parálisis respiratoria. Y lo único que pude hacer fue así, mover mi mano, hasta ahí me acuerdo, y después cuento lo que me cuentan. Moví mi mano así, y claro, ahí ya hice paro respiratorio. Pero fue un accidente anestésico, ¿no? Por error de espacio para la aplicación de la anestesia. Pero les cuento esto ¿por qué? Porque es el dolor más terrible de cabeza que tengo. Bueno, me intubaron y la cirugía que tenía que ser bonita fue hacía terapia intensiva. En realidad me morí y reviví. Las pobres doctoras no tenían cara para mirarme después, porque iba a ser algo bien programado, sin ninguna complicación. Casi fue un desastre. Bueno, es el dolor de cabeza más intenso que he sentido yo. Les cuento esto ¿por qué? Porque ahí hubo, primero, la aplicación de un irritante y segundo, la distensión y aumento de la presión intracraneal en el suyo. O sea, ¿cómo le dolerá la cabeza cuando tienen un derrame? Hay un acero hemorrágico, debe doler muchísimo la cabeza. Entonces, ¿qué duele y qué no duele? Es importante saber esto. Por ejemplo, piel, tejido celular subcutáneo, arterias extracraneales y periósteo, duele. Las arterias meningias y temporales, duele. Ojos, oídos, cavidades nasales, paranasales, duele. Grandes senos venosos, el seno cavernoso, duele. Dura madre, la irrigación arterial de la dura madre, la pía aracnoides, duele, porque están irrigados por la arteria meningia media y los segmentos extracerebrales, ramas de esta arteria. Los nervios, los pares craneales, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ramos de cervical 1, cervical 2 y 3 también pueden ser causa de dolor porque dan ramas que inervan el cuello y toda la parte craneal. ¿Qué no duele? El hueso craneal, las cubiertas meningias de la convexidad del cerebro, el epéndigo, plexo coroideo, venas tiales y el parénquima cerebral no duele. Podemos nosotros clasificar las cefaleas en este tipo de clasificación, cefaleas vasculares, entre las que están la migraña o jaqueca y otras cefaleas vasculares que vamos a ver, por contracción muscular, sobre todo los músculos paravertebrales, cervicales y occipitales, disfunción de la articulación temporomandibular, disfunción atroido-axoidea también, por tracción o inflamación, arteritis, cambios de presión intracraneal, tumor cerebral, por lesiones estructurales extracraneales, glaucoma, etc., y neurálgicas. Luego de interrogar y tener en cuenta esta clasificación de la cefalea, nosotros tenemos que hacer examen físico. ¿Y qué vamos a buscar en el examen físico? Todo lo que pueda ser importante para nosotros. Pero no debemos olvidarnos de hacer estos exámenes al pie del paciente, exámenes físicos. Tenemos que buscar rigidez de nuca y otros signos meningios. Papiledema, déficit motor o sensitivo, alteraciones en el estado de conciencia, alteraciones en la coordinación y signos de traumatismo.
Yo tuve una paciente que tenía lupus y ella vendía artesanías en madera. Entonces era itinerante, andaba de aquí para allá en ferias, ¿no? De exposición de cosas de madera. Entonces era muy irregular en la consulta. A veces se perdía 2 años, pero ella decía que era mi paciente. Bueno, el tema es que viene una vez, de las últimas veces que la vi, me dice que le dolía mucho la rodilla. Y le vi la rodilla y la rodilla estaba hinchada, inflamada. Yo le hago una artrocentesis, saco líquido y lo mando a estudiar. ¿No? Era una articulación que estaba inflamada. Pero antes de hacer tratamiento yo necesitaba saber qué había, qué tipo de lesión era la que tenía. Entonces saqué el líquido articular y lo mandé a estudiar. Y había que hacer cultivo, becar, o sea, pesquisa de tuberculosis, etc. ¿no? Entre tanto le di un antiinflamatorio, porque no podía casi ni caminar, y volvió a la semana siguiente. Y a la semana siguiente ya no cojeaba, pero así como que borrachita caminaba, así media inestable. Ya me llamó la atención a mí. Y le digo, me dice, estoy mejor de la rodilla, pero me duele la cabeza. ¿Y desde cuándo me duele la cabeza? Hace unos 4 días estoy mal y además tengo fiebre. Acostate y la examino y le busco rigidez en una, tenía rigidez en una. Tenía rigidez en una. Una mención. O sea, rigidez de nuca, meningitis hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué había que hacer con esa paciente? De pocos recursos, no podía yo mandarla a la clínica, hacerle líquido, internar, no tenía recursos. La mandé con una nota al Hospital San Juan de Dios y entre tanto me mandaron el resultado de la aspiración de líquido articular y era una tuberculosis articular y lo que ella tenía era la meningitis tuberculosa. Falleció la paciente en el Hospital San Juan de Dios por meningitis. No hubo atraso en mi diagnóstico en realidad. Hubo un poco de negligencia de parte de la familia y de ella para no ir, ¿no?, inmediatamente. Y bueno, las condiciones no eran las mejores porque tenía también una enfermedad de base, ¿no? Tenía lupus. Falleció la paciente. Pero entonces nunca hay que dejar de buscar, aunque uno diga, no, ¿qué va a hacer? ¿Que va a estar con meningitis? Puede ser meningitis. Déficit motor sensitivo, alteraciones del estado de conciencia, alteraciones en la coordinación en la marcha. Esta paciente vino así media que se iba a hablar, ya no estaba caminando bien y no era por la rodilla. Entonces todo eso hay que fijarse cuando viene un paciente y tiene como síntoma importante la cefalea y obviamente síntomas traumáticos, ¿no? Entonces hay que explorar al paciente, hay que, si podemos hacer y hemos aprendido a hacer, deberíamos aprender a hacer fondo de ojo, buscar edema de papila, déficit motor como este señor que tiene una parálisis facial, trastornos del estado de conciencia, trastornos de la marcha, signos de traumatismo. Todo eso hay que mirar en el paciente que tiene cefalea. Tenemos que mirar todo eso en el paciente que tiene cefalea, pero nuevamente vamos a recordar que la mayoría de los cuadros de cefalea son cefaleas que se originan en contractura muscular de los músculos de la cabeza o del cuello,
o en las estructuras vasculares. A pesar de que este tipo de cefaleas, como en el caso de su compañera, no tienen un significado específico en realidad, sí nos permite decir, no es meningitis, no es tumor, no es un ácido hemorrágico, no es sinusitis. Nos permite identificar aquellas cefaleas que son graves de aquellas cefaleas que no revierten gravedad. Por lo tanto, este tipo de cefaleas así son cefaleas leves o a veces intensas, pero son pasajeras y no conllevan daño y riesgo de vida. Volvemos a esta clasificación y está en primer lugar la migraña, la cefalea tensional, la cefalea trigémino autonómico, y son todas estas que entran dentro de la clasificación de las cefaleas primarias. Cefaleas primarias. Cefaleas que no corre riesgo la vida del paciente. Cefaleas en las cuales se comprometen estructuras musculares o estructuras vasculares. Estas cefaleas primarias son síndromes clínicos de origen desconocido. No se sabe por qué aparecen este tipo de cefaleas. El dolor que aparece en este tipo de cefaleas primarias está ocasionado fisiopatológicamente en la etapa final por una vasodilatación, que hemos visto que de las estructuras que duelen están fundamentalmente los vasos arteriales. Entonces, en este tipo de cefaleas primarias, la fisiopatología nos indica que el momento en que el paciente tiene dolor de cabeza es que ya ha sufrido una vasodilatación de algunas arterias, ramas de la carótida. Pero además es importante porque es un dolor donde hay respuesta inflamatoria y liberación de mediadores inflamatorios y mediadores del dolor. Tenemos entonces serotonina, sustancia P, la proteína ligada al gen de la calcitonina, bradicinina, histamina, prostaglandinas, todas mediadoras de la inflamación y de la respuesta dolorosa. Este tipo de cefaleas tienen características muy particulares. En primer lugar, al ser vasculares, son cefaleas pulsátiles. Comienzan como cefalea pulsátil. Si hay vasodilatación, hay aumento en la permeabilidad y hay salida de líquido al intersticio, progresivamente el cuadro que no se soluciona va a dar lugar a un cambio en la calidad de la cefalea, que va a pasar de ser pulsátil a ser opresiva, pero ya en una etapa en la que por vasodilatación hay edema circundante, hay edema cerebral. Ahí ya la cefalea no solamente la describen como pulsátil, sino como opresiva. Pero fisiopatológicamente es eso lo que sucede. Por eso es que siente ese tipo de cefalea el paciente. Además, son cuadros recurrentes del mismo tipo de cefalea. Algunos más intensos, algunos menos intensos, los episodios. Algunos relacionados con el insomnio, con el tabaquismo, con el estrés, con el periodo menstrual, con el consumo de algunos alimentos como por ejemplo chocolate, queso,
con condimentos muy fuertes y se asocian habitualmente a náuseas y vómitos. Dentro de la fisiopatología de este tipo de cefalea, tenemos que va a haber a nivel hipotalámico factores que van a ser reconocidamente factores desencadenantes, pero también predisposición genética. Yo tengo migraña, 2 hermanos míos tienen migraña, de mis hijas, las 2 tienen migraña. Tengo una hermana, ella no tiene migraña, pero 2 de sus hijas tienen migraña. Mi hermano tiene migraña y sus 2 hijos tienen migraña. Mi otro hermano tiene 4 hijas mujeres, las 4 tienen migraña. Somos una familia de migrañosos. Por lo tanto, hay predisposición genética. De esta familia de migrañosos, que somos, digamos, ahorita no puedo contarlo, pero varones solamente hay 3 migrañosos, el resto todas mujeres. O sea, la migraña es más frecuente en mujeres. Resulta que, aparte de que hay factores desencadenantes como los que les he mencionado sobre una predisposición genética, hay los factores desencadenantes y la predisposición genética ocasionan crisis de dolor que se inician con una depresión cortical propagada. Esta depresión cortical propagada es una pequeña área, casi siempre a nivel occipital, que comienza con un breve periodo de vasoconstricción. Ese breve periodo de vasoconstricción nos va a dar lo que se llama el aura, esa sensación que nos indica: ¡ay, me está empezando mi migraña! No me duele, pero sé que me va a doler. ¿Por qué? Porque siento cosas que me anuncian que me va a doler la cabeza. ¿Qué cosas? Por ejemplo, bostezos incontrolables, como que si no hubiera dormido, o sea, bostezar. O como una ofuscación visual que va progresivamente avanzando y llega a provocar una visión borrosa de todo mi campo visual. O algunas veces como un dibujo así especulado, luminoso, y no es que me he pasado de luz, ¿no? Y que veo yo como a un costado, como luces, como un dibujo así especulado donde hay luces. Esos son auras. Algunas veces adormecimiento en una mano, algunas veces una sensación, náuseas o vómitos que aparecen antes de que aparezca el dolor. Eso se llama aura. Esa sensación se va propagando, lo que se llama una depresión cortical propagada, que comienza a nivel occipital, va como una ola propagándose para luego provocar activación de núcleos del rapé y locus coeruleus, activación del sistema trigémino vascular. Aquí, cuando se activa el sistema trigémino vascular, es cuando hay vasodilatación y dolor. Cuando se activa el sistema trigémino vascular, hay liberación de péptidos algógenos, mediadores inflamatorios, vasodilatación, inflamación estéril
y aparece el dolor. Aquí en el medio está este que se llama sistema trigemino vascular. La rama oftálmica del cerebro es la principal rama comprometida en el inicio de esta depresión cortical propagada y es el área de mayor sensibilidad donde van a ir a desembocar los estímulos externos sobre una predisposición genética, van a provocar una desregulación de la vasodilatación y vasoconstricción. Va a haber una vasodilatación de las arterias del área que inerva el trigémino. Y por eso los síntomas oculares, hemicranianos, que caracterizan a la migraña. Por si acaso, se estima que un 30% de personas en el mundo tienen migraña, y por eso es tan importante saber reconocer una migraña, que un día les va a tocar. ¿Cuáles son los principales factores desencadenantes de esta crisis de migraña? Factores desencadenantes. Los principales factores desencadenantes son los que habíamos mencionado, ¿no? Psicológicos como el estrés, ansiedad, depresión, hormonales, la ovulación, parte del síndrome premenstrual, alimenticios, el consumo de alcohol, queso, ayuno, comidas ricas en nitritos, glutamato monosódico, aspartame, edulcorantes, factores ambientales, estímulos visuales muy fuertes, el sol, olores muy fuertes, sueño o dormir mucho o dormir poco, algunos fármacos como vasodilatadores, antihipertensivos que son vasodilatadores, estrógenos, ejercicio físico, fatiga, pueden ser desencadenantes de una crisis como las que he mencionado. Afecta, aquí dice de 10 a un 15% de la población, pero estaba leyendo el fin de semana que dije tengo que hablar de cefalea, voy a ver qué de nuevo hay. Ese porcentaje, esta diapositiva es un poquito antigua, ahora se calcula que hasta un 30% de personas en el mundo tienen migraña. 3 veces más común en mujeres, más de la mitad de los pacientes tienen antecedentes familiares, todo lo que les vengo contando. Aparece desde la niñez o adolescencia, 80% ha tenido su primera crisis antes de los 30 años. Esa información es importante, es importantísima. Si viene una persona de 50 años con un tipo de dolor migrañoso, nunca antes ha tenido migraña, como primer diagnóstico yo pondré migraña. No puede ser, casi siempre comienza en la adolescencia. Como dice aquí, antes de los 30 años, el 80% ya ha tenido al menos una crisis de migraña, ya empezó su crisis de migraña. Mi hija, que es migrañosa, me dice, tiempo después que descubrimos que tenía crisis de migraña, me dice un día, y me rompió el corazón, me dice, mamá, yo no sabía que se podía estar sin dolor de cabeza. Pobre niña, se pasó la primaria con dolor de cabeza y yo sin saber. Y le decía a su profesora, ¿me duele la cabeza? No, es mentira, no estás con fiebre, le decía. La pobre se quedaba en el curso, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que la migraña comienza en los niños y es infradiagnosticada, no es diagnosticada. Es un dolor de rápida instauración, dura horas, hasta 3 días, pulsátil, hemicraniano en el 50%. Esto es lo que les decía que uno ve, así como imágenes esticuladas, pero comienzan como un pedacito chiquito. Comienzan como un pedacito chiquito y que se va haciendo más,
hasta llegar a completarse un círculo, así tal cual se ve. O como una mancha, así, que uno dice, ay, ¿por qué no veo? Y es porque está empezando una crisis de migraña. ¿Qué se llama eso? Aura. Aura. Así comienza, había tenido esta imagen, así comienza en un segmento y uno cierra los ojos y sigue viendo, abre los ojos, sigue viendo, mira para allá, aparece, y eso se va extendiendo, así tal cual como aparece acá. Con el transcurso de los minutos se hace completo el círculo y se ve así, ¿no? Esto que se llama escotoma, escotoma cintillante. La migraña puede ser con aura o sin aura también. Hay personas que no tienen aura. Y la diferencia es simplemente esa. Aquellas personas que tienen estos síntomas que anuncian y personas que tienen migraña y directamente la crisis y que no reconocen aura. La migraña sin aura, o lo que se llama migraña común, tiene todos estos síntomas y se asocia a náuseas, vómitos, fotofobia, me molesta la luz, y fotnofobia. Los ruidos fuertes también molestan, como que lastiman, exacerban el dolor de cabeza. La migraña con aura es esta que les digo que tiene los síntomas premonitorios, visión borrosa, metamorfosis, parestesia, es pulsátil unilateral y también se asocia a náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, tenemos ahí en ese cuadrito todos los síntomas más frecuentes de migraña, que son los que les he mencionado, que están ahí en dibujito para que ustedes puedan identificar. Ustedes dirán, la doctora es migrañosa y por eso nos está hablando tanto de migraña. Pero en realidad no es así. Un poco verdad, me encanta hablar de migraña. Pero otro poco es porque es muy frecuente y tienen que saber reconocer y tratar. Y aquí me paro un poquito y les termino de contar por qué me llamaron y por qué me interesó ir a ver a esta paciente. Que les hago nuevamente el resumen. Era una paciente joven, estresada, que tiene 2 hijos y que cuando yo fui a verla estaba en terapia intensiva realmente, y que había tenido, hacía como una semana que tenía un dolor en el cuello, en la cara lateral del cuello, y que ella hacía como movimientos así del cuello para relajar, y de pronto ese fin de semana sintió como algo caliente en la parte frontal y de la órbita, y empezó a ver borroso, y luego de eso un dolor de cabeza extremadamente intenso, cada vez más intenso, y que se asociaba a vértigo, como mareos. ¿Qué más tuvo? Dificultad para hablar, y como dicen los que la vieron, yo ya no la vi con eso, que tenía párpados caídos, con lactosis palpebral. Le hicieron tomografía porque pensaron que era un ACV, le hicieron una angiografía, una angioresonancia. La angioresonancia, fui yo a verla y conversé con la neuróloga, y veíamos en sus exámenes puntos así como brillantes, el parénquima cerebral, y me dice, esto es típico de las personas migrañosas. Y le digo, mi cabeza debe estar así llena de puntos, pero muchas migrañas. Bueno, pero de la parte vascular no tenía nada. Entonces, para quien le interese, existe una migraña que se llama migraña complicada o migraña basilar,
que afecta estructuras del tronco cerebral. Y le dije yo, cuando me estaba contando, pensé yo, esta es una migraña basilar. Una migraña compleja que se llama migraña basilar. Afecta el tronco y por eso afecta, tiene síntomas de pares craneales. Lo que ella tuvo fue síntomas de compresión por edema de pares craneales. Viéndola retrospectivamente, no necesitaba ir a terapia intensiva, no necesitaba una angioresonancia, y dentro de la descripción que hizo el radiólogo decía probable enfermedad desmielinizante. O sea, ya eso da para pensar en una esclerosis múltiple, en otro tipo de cosas graves, gravísimas, ¿no? Entonces, yo pensaba, si estos tuvieran migraña, sabrían que esto es una crisis complicada de migraña, ¿no? Pero en realidad, si uno identifica bien los síntomas y la cronología del dolor, es una crisis de migraña. Hoy día volví a verla ya en el consultorio, ya la dieron de alta, está bien la paciente, pero no le han dado tratamiento para la migraña. Yo solamente fui a dar mi opinión porque era una consulta, tenía otros médicos tratantes y ella me eligió y fue al consultorio de nuevo y nadie le ha dado tratamiento para la migraña y ella sigue con el dolor en el cuello y siente a momentos ese dolorcito de cabeza que no pasa, mejora, disminuye, descansa ella, pero de ahí vuelve. Entonces, ella necesita tratamiento para la migraña. Y por eso es que comencé a contarles, y ahorita termino de contarles de esa manera, porque un cuadro de migraña puede llevar a una paciente a hospitalizarse e inclusive como esta paciente a terapia intensiva, ¿no? Bien, las fases de la migraña sin aura son la fase, no tiene solamente fase 1, 3 y 4, y en la migraña con aura las fases son 4. Las fases de la migraña son la fase premonitoria, la que anuncia, la que tiene aura, la fase de aura ya instalada, el dolor y los síntomas asociados y la fase de resolución. Y este es un cuadro bastante interesante porque aquí vemos el sistema trigémino vascular. En este sistema trigémino vascular, en realidad, como les decía, es el verdadero generador de las migrañas a nivel del tronco encefálico, a nivel del locus coeruleus y ahí mismo, y los núcleos del Rafe, que son los núcleos de sensibilidad. Ahí es donde se captan trastornos hormonales, tabaco, perfume, ambientadores, esos ambientadores que tienen olor fuertísimo, vainilla, coco, son desencadenantes de migraña. Aquí se secreta serotonina y catecolaminas y aquí activan el trigémino. Este trigémino que da ramas hacia los vasos arteriales, los vasos venosos, constituyendo este sistema trigémino vascular. Aquí está el trigémino, aquí dan sus ramas, activándose estos núcleos y liberando espontáneamente mediadores del dolor, van a dar lugar a vasodilatación y dolor. Pregunta: ¿el dolor de la migraña es nociceptivo o es neuropático? ¿Cuál es la lesión? ¿Existe lesión? No. Entonces, ¿el dolor es? El dolor de la migraña es un dolor neuropático.
La hiperexcitabilidad a nivel de los grupos neuronales de la corteza cerebral está determinado genéticamente. Y nuevamente vemos aquí que existe liberación de mediadores inflamatorios y liberación de mediadores del dolor. ¿Qué provoca la liberación de esto? La sensibilidad de esos grupos neuronales. Hay daño, el estrés, un perfume muy fuerte, el tabaco, son causantes de daño tisular. No. Para ese caso todo el mundo andaría lesionado con dolor de cabeza. No. Entonces no hay un daño evidente, simplemente hay sensibilidad y liberación de mediadores del dolor. Está ligado al cromosoma X y por eso es más frecuente en mujeres. Tiene que ver con una mayor liberación de 5-hidroxivitamina, que es la serotonina, vasodilatador, y aparentemente relacionado a un déficit de magnesio en la corteza cerebral. Lo que sucede es una vasodilatación en la migraña, una vasodilatación donde hay mediación de mediadores del dolor, edema, y esos son los principales mediadores de la crisis de migraña, que van a provocar vasodilatación. Primero, una brevísima vasoconstricción y después vasodilatación. Y producen inflamación, pero inflamación sin trauma. Esa es la diferencia, por eso dicen inflamación aséptica. Porque nosotros entendemos que hay inflamación frente a una lesión tisular. En este caso no hay lesión tisular, pero hay liberación de mediadores inflamatorios y mediadores del dolor. La crisis de migraña, entonces, se acompaña de una reacción en cadena de diferentes grupos neuronales que van a dar lugar al cuadro doloroso típico de la migraña, que sintomáticamente incluye la fotofobia, la fonofobia, osmofobia y además alodinia. Después de una crisis de migraña, hacerle una pichica, una moña como esta, duele, que no debería doler, duele. O sensibilidad muy intensa en el cuello. Eso se llama alodinia. En realidad, los estudios indican que la migraña fisiopatológicamente se debe a una alteración de los canales de calcio. Esta alteración defectuosa de los defectos de los canales de calcio permite que haya una liberación, una hiperexcitabilidad localizada en el locus cerúleum, en el núcleo del café de esas neuronas, lo cual determina una hiperexcitabilidad que va a dar como resultado liberación de mediadores inflamatorios, mediadores del dolor, vasodilatación, edema y dolor. Bueno, aquí nos vamos a quedar, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mañana hay clases? Dicen que hasta las 1. O sea, no vamos a hacer.